vamos a encontrar la trayectoria óptima de este funcional. En ese caso tenemos que usar condiciones de transversalidad porque en la segunda condición inicial aparece un valor libre o indeterminado en el lado derecho de la igualdad. Entonces, primero hay que encontrar la solución general para aplicar las condiciones de transversalidad, por lo que primero vamos a determinar quién es nuestra función objetivo. Recordemos que todo lo que está dentro del paréntesis es nuestra función objetivo. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de Euler-Lagrange, porque en este caso la función objetivo depende de todas las tres variables, que es x, x' o punto, y la letra t. Recordemos que la x y la x punto dependen directamente de t, pero t no dependerá ni de x ni de x', porque recordemos que x es variable dependiente y la t es la variable independiente. Si esta es nuestra función objetivo, para aplicar la ecuación de Euler-Lagrange tenemos que recurrir a una serie de derivadas, dos parciales y una ordinaria, que son las siguientes. Vamos a derivar esta función objetivo parcialmente con respecto a x. Si vamos a derivar con respecto a x, la que no tiene puntitos, la x que tiene puntito y la t van a actuar como constante. Vemos en los dos primeros casos que ninguno de ellos están multiplicados por x. Entonces ambas son constantes y las derivadas de una constante nos dan 0. Por lo que esto 0, 0 prácticamente se omite. Y ahora vamos a derivar 2 de x. Recordemos una regla básica de derivación. Cuando vayamos a derivar con respecto a x, la x tal cual nos da 1. Pero recordemos que esta x está multiplicado por la constante 2t. Por lo tanto, la derivada de x con respecto a x que nos da 1, ese 1 que nos dio multiplicamos por la constante 2t. Entonces simplemente tendremos 2t como resumen. Ahora vamos a derivar parcialmente esta función objetivo ahora con respecto a x punto. Si lo vamos a derivar con respecto a x punto, la letra t y la x actuarán como constante. Veamos lo siguiente. Vamos a recurrir a dos reglas básicas de derivación. La primera, si vamos a derivar con respecto a x punto, la x punto tal cual nos da 1, como lo hicimos en la x hace un momento. Además de que si vamos a derivar con respecto a x punto, la x punto elevado a una potencia, bajamos la potencia, multiplicado por, conservamos la x punto y a la potencia tal cual le restaremos 1. Entonces este se aplicará para este caso. Bueno, recordemos que como está multiplicado por una constante, pues esto, si lo derivamos con respecto a x punto que nos da 1, multiplicado por la constante 4, nos da 4. Ahora veremos a continuación lo siguiente, menos, como tenemos un coeficiente distinto a 1, bueno, prácticamente esto es idéntico a este, simplemente bajamos la potencia 2 o también en su defecto 2 por 2, que eso nos da 4. Conservamos la x punto y recordemos que 2 le restamos 1, simplemente nos da 1. Pero recordemos que la ley de los exponentes nos dice que cuando una base esté elevada a potencia 1 nos da la misma base. Se hace invisible la potencia 1. Ahora, hace falta encontrar la derivada ordinaria implícita con respecto a t de la derivada anterior, o sea, esta. Entonces, recordemos aquí que se va a derivar ahora con respecto a la variable independiente, que es t. Vemos que 4 no está multiplicado por t. Entonces, 4 es una constante, por lo tanto, su derivada es 0. Ahora bien, a lo mejor ustedes van a decir que también es una constante y su derivada también da 0, pero no es así. ¿Por qué? Porque esta x punto depende de t. Entonces, la primera derivada de la primera derivada constituye la segunda derivada. Bueno, obviamente tenemos su constante menos 4, que tal cual lo dejamos quieto, y la primera derivada de la primera derivada constituye la segunda derivada. Es decir, que se le pone una prima más.
porque esta x punto, además de la x con dos puntos, dependen directamente de t, sobre todo también la x que depende de t. Con estas tres expresiones ya vamos a usar la fórmula de la ecuación de Euler-Lagrange, que es la siguiente. Con f sub x, que esto es igual a la derivada implícita con respecto a t de la f sub x punto, no es otra cosa más que sustituir los resultados de esta representación y de esta otra, la primera y la última respectivamente. Entonces tendremos a continuación que de lo que nos salió aquí, que es 2t, todo esto es igual a esta representación, menos 4x con dos puntos. Entonces veremos que generalmente a partir de esto se puede despejar x con dos puntos. Entonces simplemente este menos 4 que se está multiplicando se pasa al otro lado a dividir. Tendremos 2t, todo eso dividido sobre menos 4, y esto es igual a x con dos puntos. Ahora veremos que este 2 y este 4 se pueden reducir, tienen mitad ambos porque son números pares. La mitad de 2 es 1 y por t nos da tal cual t. Todo eso dividido por este menos 4, bueno, aquí conservamos ese signo negativo, la mitad de 4 es 2. Todo esto es igual a x con dos puntos. Cambiando las posiciones, además simplificando, x con dos puntos, bueno, recordemos que más entre menos nos dan menos por la ley de los signos, y en este caso recordemos que esto es 1, porque 1 por t pues nos da la misma t, entonces podemos dejar la t solita y tendremos tal cual menos t cuadradas, menos t sobre 2, perdón, es lo mismo que decir menos un medio de t. Entonces nosotros hemos generado una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque basta con identificar la x que tiene dos puntos. Esa cantidad de puntos nos va a decir si es de segundo orden, de tercer orden, de primer orden, etc. Como vemos dos puntos, es de segundo orden. Por lo que ahora es momento de resolver la ecuación diferencial, es decir, que vamos a encontrar la solución general. Hace un momento hemos encontrado la ecuación diferencial de segundo orden, por lo que ahora es momento de encontrar la solución general. Significa la x sin puntos. Entonces vamos a analizar cómo está estructurada nuestra ecuación diferencial. Vemos aquí una x con dos comillas en el lado izquierdo. En el lado derecho aparece tal cual una función que está en términos de t. Por lo tanto, como solamente vemos esta representación en términos de x y no hay otra representación que esté en términos de x, entonces se habla de una ecuación diferencial de segundo orden que se puede resolver por variables separables. Si nosotros recordamos que la variable dependiente es la letra x y la variable independiente es la letra t, sabiendo que x depende de t, entonces la separación de variables consiste en que todo lo que tenga que ver con x va a estar en el lado izquierdo, mientras todo lo que tenga que ver con t tiene que estar en el lado derecho. Y si nosotros queremos separar las variables, sobre todo cuando tengamos esta representación, la x con dos puntos, tendremos que usar una equivalencia que permita hacer la separación de variables, la que es x con dos puntos, todo esto es igual a la primera derivada de la primera derivada con respecto a t. Esta es la equivalencia que ustedes pueden usar para hacer la separación de variables que representa la x con dos puntos. Entonces vamos a reemplazar esto acá, por lo que tendremos la primera derivada de la primera derivada con respecto a t, y simplemente vamos a hacer la reescritura del lado derecho de la igualdad. Ahora sí, vamos a identificar las variables con colores. Todo lo que tenga que ver con x de color rojo. O también en su defecto, la x punto también es dependiente.
¿Sí? Entonces esto tal cual, esto es dependiente porque recordemos que la x con un punto y la x con dos puntos, pues prácticamente esto es dependiente y depende de t. Por lo tanto, esto es rojo, recordemos que esto tiene que ver con t, entonces esto es verde y esto también es verde porque tal cual está la t ahí. Vamos a hacer la separación de variables. Recordemos que todo lo rojo en el lado izquierdo de la igualdad y todo lo verde en el lado derecho. Estamos viendo a continuación que esto tal cual está en su lado izquierdo, no hay necesidad de moverlo. En este tampoco, está tal cual en su lado derecho, pero vamos a ver que hay que pasarlo de alguna manera en el lado derecho porque esto es verde, o sea, independiente, t. Entonces, tal cual, esto lo dejamos así, esto también lo dejamos así, que es menos un medio de t, y como está dividiendo, está en el denominador, va a pasar al otro lado a numerador, a multiplicar, en otras palabras. Vemos que ya están separadas las variables dependiente e independiente respectivamente, ya están de acuerdo a su color en los lados respectivos. Ahora, una vez que ya están separadas las variables, es momento de integrar, que básicamente es el segundo paso para resolver ecuaciones diferenciales por el método de variables separables. Entonces, aquí tendremos que usar una serie de cosas que son reglas básicas de integración. Bueno, aquí recordemos que esta t tiene exponente 1, ¿sí? Entonces, así como se ha visto también en los ejemplos anteriores de esta lista de producción de optimización dinámica, recordemos que esta representación es integral y esta d es la derivada. Son operaciones contrarias y como son operaciones contrarias, simplemente se cancelan. Cuando vayamos a integrar la variable dependiente, no es necesario sumarle una constante. A la independiente, sí. Entonces, vemos que con esta cancelación quedó únicamente x punto. Entonces, vamos a escribirlo tal cual. Los resultados que tengamos de cada una de esas integrales los vamos a sustituir a partir de esa igualdad. Entonces, aquí está la igualdad, aquí está el resultado de esta integral, ahora vamos a obtener el resultado de esta otra. Entonces, como nosotros tenemos la integral de una constante multiplicado por t elevado a la n, entonces esa constante que tenemos ahí la vamos a dejar quieta y si nosotros recordamos la de t a la n, esta es igual a t elevado a la n más 1 sobre n más 1. En otras palabras, tendremos t elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1, donde esta n es el 1 de acá, entonces es t a la n. Ya terminamos de integrar y como esto es variable independiente, ahí sí hay que sumarle una constante. No importa si es k o c, da lo mismo. Entonces, nosotros vamos a hacer la simplificación de la x con un punto. Tendremos que x con un punto, esto es igual a, bueno, recordemos que t elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1 nos da tal cual t cuadrada sobre 2, ¿no? Entonces, menos un medio de t cuadrada sobre 2 y todo esto más k1 o c1 da lo mismo. Aquí vamos a multiplicar fracciones. Tenemos que los numeradores y los denominadores se van a multiplicar directamente. Lo voy a poner aquí abajo para la simplificación. Y obviamente recordando la ley de los signos, tenemos que menos por más es menos. 1 por t cuadrada pues nos da tal cual t cuadrada. Todo esto dividido por 2 por 2 que eso nos da 4, que es tal cual menos t cuadrada sobre 4. Y todo esto más k1. También podemos representar menos t cuadrada sobre 4 como menos un cuarto de t cuadrada. Veamos, x con un punto este es igual a menos un cuarto de t cuadrada más k1. ¿Y por qué menos un cuarto? Porque recordemos que este t cuarto pues está multiplicado por un 1 invisible prácticamente. Básicamente es este 1 de acá. Entonces nosotros ya hemos obtenido apenas la x con un punto, porque para que nosotros lleguemos a la x sin puntos, a partir de una x con dos puntos necesitamos primero obtener la x con un punto.
En resumen, hemos obtenido esta representación, que es la x con un punto. Ahora sí, ya vamos a encontrar la x que no tiene puntos. Básicamente nuestra ecuación diferencial original es esta, que es como su segunda derivada, y esta es la primera derivada. La primera derivada es porque nada más tiene un punto o una prima en la x. Entonces, para obtener la x sin puntos, vamos a recurrir nuevamente a estas variables. Ahora sí, en este caso sabemos perfectamente que esta x punto depende de t, por lo que si nosotros vamos a resolver esta ecuación diferencial, que también se puede resolver por variables separables, vemos que es la única representación que tiene de x, y todo esto es t, porque aquí está la t, y sumado con una constante, pues básicamente la constante de k1 pues también forma parte de la variable t. Entonces esto amerita resolver esta ecuación diferencial por variables separables. ¿Cómo vamos a hacer la separación de variables si solamente tengo la x con un punto? Basta usar una equivalencia de x punto, que esto es igual a la primera derivada de la x sin punto con respecto a t. Es decir, que vamos a reemplazar esto por acá, mientras que en el lado derecho lo dejamos tal cual. Entonces aquí ya vamos a hacer la separación de variables. Esto es rojo porque tiene que ver con x, y aquí esto es verde, y aquí también porque estos representan t, tienen que ver con t. Ahora vamos a hacer la separación de variables. Este tal cual está hacia el izquierdo, no hay que moverlo. Esto tampoco, no hay que moverlo porque tal cual está perfectamente en el lado derecho, pero este hay de alguna manera pasarlo al lado derecho. Como tenemos dos términos, y obviamente con dos términos en adelante, independientemente si se suman o se restan entre sí, al pasar este a multiplicar, todo esto que nos dé lo vamos a proteger indispensablemente, sí o sí, con paréntesis. Por lo que tendremos a continuación dx, que esto es igual a, abrimos esto, paréntesis, un cuarto de t cuadrada más k1, cerramos esto, y todo esto con su diferencial de t. Ya tal cual lo tenemos aquí separadas las variables completamente, por lo que una vez que ya están separadas las variables correctamente, el segundo paso es integrar ambos lados de la igualdad. Ahora es momento de resolver cada una de estas integrales. Hace un momento hemos encontrado estas dos integrales que hay que resolverlas. Veamos. Recordemos que esto es dependiente y este es independiente. Aquí no es necesario sumarle c o k, pero aquí sí. Entonces, por mera regla básica de integración, recordemos que esto es integral y esta es derivada. Como no se llevan bien, se cancelan. Queda la x. O sea, ya prácticamente obtendremos la solución general. Todo esto es igual a... Como tenemos una suma de dos cosas, obviamente con integrales, vamos a integrar cada una de estas de manera independiente. Recordemos que básicamente esta es la integral de t a la n, obviamente con su constante que tal cual desde luego lo vamos a dejar quieta, multiplicado todo eso por t a la n, pues tal cual es t elevado a la n, sabiendo que la n es una potencia y la n nos representa el 2, t elevado a la n más 1 sobre n más 1, así tal cual, más. Cuando vayamos a integrar una constante, o sea que prácticamente la constante no está multiplicada por t, el resultado de la integral de una constante pues es la constante misma multiplicado por su variable independiente, o sea que tal cual hay que ponerle la letra t. Como ya terminamos de integrar esto, recordemos que hay que sumarle una constante más, en este caso k2. Es momento de simplificar esta parte. Tendremos t elevado a la 2 más 1 sobre 2 más 1, que no es otra cosa más que t cúbica sobre 3, porque 2 más 1 eso nos da 3, tanto en el exponente de t como en el denominador de toda la t. Y recordemos que hay que multiplicar fracciones, los numeradores y los denominadores se pueden multiplicar directamente. Veamos lo siguiente, 1 por t cúbica, pues tal cual nos da t cúbica, sobre 4 por 3 que nos da 12. En otras palabras nos da t cúbica sobre 12, pero también lo podemos representar como menos un doceavo de t cúbica. Eso sí está posible. Entonces es menos un doceavo
de t cúbica, reescribimos lo demás que es más k1 por t, todo esto sumado con k2. De esta ecuación diferencial de segundo orden original hemos obtenido su primera derivada. Esta es la segunda derivada, esta es la primera derivada y esta es la x original, que esto es tal cual la solución general. Pero no acaba ahí, porque para aplicar ya tal cual la sustitución de las condiciones iniciales y obviamente las condiciones de transversalidad, necesariamente tenemos que obtener toda esta solución general. Hace un momento hemos encontrado la solución general y esto representa la derivada de la solución general, porque para que tengamos esto debemos obtener esto anteriormente, como lo hemos hecho con la separación de variables. También vamos a necesitar este dato porque esto nos ayuda a las condiciones de transversalidad. Recordemos que el objetivo de sustituir las condiciones iniciales es encontrar los valores de K1 y K2. Y cuando encontremos K1 y K2 encontraremos la trayectoria óptima de este funcional. Entonces, vamos a sustituir por el momento la primera condición inicial, que es x de 0 igual a 0. Recordemos que la manera correcta de sustituir la condición inicial a la solución general es que este número que está dentro del paréntesis se va a sustituir siempre a la letra t que veamos en la solución general. Y el número que está en el lado derecho de esta condición inicial se va a sustituir a la x de la solución general. Si x es 0 y la t también, tendremos que 0, esto es igual a menos 1/12 de 0 elevado al cubo más k1 multiplicado por 0. Todo esto más k2. Algo por 0 es 0, 0 elevado al cubo es 0, por menos 1/12 0, 0 más 0 es 0, prácticamente se va, y por lo tanto tendremos que 0, esto es igual a k2, que en otras palabras, k2 es 0. Entonces, ya obtuvimos por lo pronto k2, que se va a sustituir en la solución general, se hará más adelante. Entonces, ¿están de acuerdo que falta k1? Para encontrar K1 no es posible sustituir la condición inicial 2 porque esto está desconocido. Entonces esto amerita usar la fórmula del caso 1 de transversalidad para que nosotros encontremos K1. Hace un momento hemos encontrado K2, producto de la sustitución de la primera condición inicial a la solución general. Aquí lo tenemos. Ahora, para encontrar K1, vamos a usar la fórmula del caso 1 de transversalidad, que nos dice lo siguiente. De lo que obtuvimos de la primera derivada parcial con respecto a x punto, que fue este, donde veamos la t, hay que sustituirla en t sub 1. Pero ¿quién es t sub 1? Tiene que ver con la integral acá. Recordemos que este valor es tiempo inicial y aquí es tiempo final. Generalmente el tiempo final siempre valdrá más que el tiempo inicial. 5 es mayor que 0 en este caso. Por lo tanto, observamos que t sub 1 es en este caso 5 para nuestro ejercicio. Entonces vamos a sustituir tanto esta representación como esta otra aquí. Y todo esto es igual a 0. Entonces tendremos, abrimos corchete, sustituyendo la fx punto, que fue 4 menos 4x punto, cerramos corchete, subíndice, la t que veamos de aquí, la vamos a reemplazar en 5, porque t sub 1 es 5. Y toda esta ecuación igual a 0. Pero ustedes dirán, ¿dónde está la t? Prácticamente aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que esta x punto depende de t. Y aquí pues el 4 no está ni la t tal cual, entonces pues se deja tal cual este 4. Entonces aquí vemos que esto lo vamos a conservar, menos 4x punto de t, ya vamos a poner la dependencia tal cual. Subíndice t igual a 5 y toda esta ecuación igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer con la dependencia ya tal cual explícita, vamos a reemplazar esta t que veamos aquí, pues aquí. Entonces tendremos a continuación que 4
menos 4x punto d5, este es igual a 0. Como ya se hizo la sustitución aquí, ya se destruye tanto el subíndice como los corchetes. Esto se mantuvo, aquí se reemplazó en 5 y toda la ecuación, esto es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a despejar x punto de 5. Bueno, pues prácticamente esto está negativo, lo vamos a pasar al otro lado a positivo, por lo que ustedes verán que 4, esto es igual a 4 veces x punto de 5. Pasamos de negativo a positivo. Vamos a despejar x punto de 5. Este 4 que ven aquí está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Tendremos 4 sobre 4, que esto es igual a x punto de 5. Y vemos que 4 entre 4 nos da 1. Por lo tanto tendrán x punto de 5 igual a 1. Entonces esto lo tengo que guardar. Vamos a llamarle ecuación A. Porque ahora necesito otra ecuación que tenga la misma representación de x punto de 5. Que eso nos va a generar una ecuación B. Veamos esto más adelante. Hace un momento hemos encontrado una ecuación x punto de 5, esto es igual a 1. Necesito yo encontrar otra ecuación que tenga la misma representación x punto de 5. Todo esto tiene que ver desde la solución general ahora. Pero más que la solución general, vamos a usar sobre todo su primera derivada de la solución general, porque ya tenemos la ventaja de una x punto. Entonces, de aquí, de esa solución, de esa derivada de la solución general, vamos a poner tal cual la dependencia de la t, porque recordemos que la x punto depende de t. Esto se conserva, nada más que aquí ya se puso la dependencia explícita. Y todo esto, para que yo obtenga x punto de 5, a partir de esto, vamos a hacer nuevamente la evaluación, como lo hicimos con las condiciones de transversalidad. Quiere decir que la t será evaluada en t sub 1, pero recordemos que t sub 1, pues tal cual es nuestro 5. Entonces, tal cual esto, la t que veamos en el lado izquierdo y en el lado derecho se va a reemplazar con esta cantidad. Entonces, veremos a continuación que x punto de 5, esto es igual a menos un cuarto multiplicado por 5 elevado al cuadrado. Todo esto más k1. Ya sustituimos esto y esto aquí con este valor, por lo que el subíndice y los corchetes se destruyen. Y ya casi obtendremos esto prácticamente. Nada más que aquí lo vamos a simplificar. Veamos. 5 elevado al cuadrado es 25. Por menos un cuarto nos dará menos 25 cuartos. Entonces tendremos x punto de 5, que esto es igual a menos 25 cuartos. Todo esto más k1. Ya obtuvimos otra ecuación que tenga la misma representación de x punto de 5. Por lo que acabamos de hacer, vamos a llamarle ecuación B. ¿Y para qué nosotros obtuvimos dos ecuaciones que tengan la misma representación de x punto de 5? Porque esas dos representaciones las vamos a igualar. Porque esto nos va a ayudar a encontrar K1, que es la que nos hace falta, porque ya habíamos encontrado hace un momento K2. Entonces, los que tenemos aquí en el lado derecho de la igualdad de cada expresión x punto de 5, pues tal cual se van a igualar. Como esto es A, entonces este es 1. Todo esto es igual a lo que tengamos de B, que es menos 25 cuartos más K1. Al hacer la ecuación, las representaciones x punto de 5 desaparecen. Y aquí vemos que ya es posible despejar K1. Basta en este caso que menos 25 cuartos se va a pasar al otro lado a sumar. Por lo que tendremos 1 más 25 cuartos. Todo esto es igual a K1. Y si nosotros hacemos esa suma de entera y fracción, 1 más 25 cuartos, nos dará como resultado 29 cuartos. Todo esto es igual a K1, que es lo mismo que decir que K1 esto es igual a 29 cuartos. Nosotros ya encontramos K1 y K2, y como ya encontramos K1 y K2, lo vamos a reemplazar en la solución general, generando la trayectoria óptima. Entonces, esto tal cual se deja, que es menos un doceavo de t cúbica
más K1. ¿Pero cuánto vale K1? 29 cuartos. Multiplicado por T. Todo esto más K2, que es 0. Pero ese 0 lo podemos omitir, por lo que prácticamente ya encontramos la trayectoria óptima. Terminamos el ejercicio.